lenguaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto legítima. usted como tal es un incógnita el desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1.000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más al Estado Nacional del país. Muy bien, muy buenos días a todos. 10:13 de esta mañana de miércoles 26 de mayo. Comenzamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca y estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 Olavisión. Comenzamos ahora sí, una semanita corta. El lunes estuvimos acompañándolos de todas formas, a pesar de ser feriado puente. Estuvimos hablando un poco sobre la realidad epidemiológica de nuestra ciudad, que tanta importancia le estamos dando últimamente, porque nos damos cuenta que evidentemente la única forma de bajar estos casos, que recordemos superamos la brecha de los 400 casos activos, ya vamos a dar el detalle, pero la única forma de tratar de que la gente tome conciencia es no dejar de hablarlo. Es la única manera, porque uno por ahí tiende a olvidarse de la realidad en la que estamos, dónde estamos parados hoy en día. Más que nada, los pequeños detalles, si se quiere, de este contexto de casi desastre, se podría decir. Muchos casos activos, una meseta que estábamos entre los 200, 280 casos aproximadamente, lo mantuvimos por capaz 2 semanas, un poquito más. Y después de a poco los casos comenzaron a subir, superamos la brecha de los 300, después en estos días superamos la de los 400 y son casos que no bajan. Y uno no ve en la sociedad un cambio como para decir, bueno, estamos tomando conciencia. Solamente basta con salir a la calle, estar un poco más pendientes del movimiento, ver los fines de semana lo que pasa. Nosotros, por ahí los jóvenes que estamos más dentro del movimiento, si se quiere, de lo nocturno, somos muy conscientes de las cosas que pasan y cómo está respondiendo este sector, por ejemplo. No estamos echando en cara ni culpando a los jóvenes por lo que está pasando, pero la cuestión son los hechos. Son cosas que uno no puede discutir, por así decirlo, porque está ahí. Y todo lo que tiene que ver con fiestas clandestinas, con reuniones sociales y demás, en la mayor parte del tiempo la organizan los jóvenes, los adolescentes, así que de vuelta. No me estoy poniendo en contra de nosotros, pero son las realidades. Lamentablemente es lo que nos está pasando. Sin duda sucede en muchas otras partes del país, otras partes de la provincia, no somos los únicos, pero no por eso tenemos que seguir haciéndolo. Es cuestión de tener unos días de tranquilidad, unos días de quedarnos quietos, porque es eso lo que hay que hacer, y tratar entre todos de poder mejorar esta situación. Tenemos, antes de continuar, palabras del doctor Raúl Martínez, que en esta semana estuvo en una entrevista con Luis Cavalieri en este programa, en Paradigma, el programa anterior a este, haciendo declaraciones sobre la situación en la que está él, cómo se encuentra en estos días y más que nada hace alusión a la situación epidemiológica también y un poco de cuál es la situación de esta nueva cepa, la cepa Manaos, que se detectó en nuestro municipio, así que vamos a escucharlo unos minutos. De Goya, doctor Raúl Martínez, muy buenos días. Buen día, ¿cómo está, Pato? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, creo que en respeto a nuestra audiencia, siempre es bueno tener así como una referencia corta
de la situación epidemiológica de Goya, cómo ves en función de tu experiencia este momento y cuáles son las perspectivas. Bueno, al principio nosotros, desde el domingo de la semana pasada, y comenzamos a crecer nuevamente en casos positivos. Nuevamente el lunes tuvimos, luego el lunes obviamente seguimos en crecimiento y tuvimos la noticia de que ya teníamos la cepa de Manaos entre nosotros en Goya, y a partir de allí hubo un crecimiento también en la semana de entre 50 y 60 casos positivos, y eso fue algo que nos preocupó más de la cuenta, porque realmente nosotros no habíamos mandado a estudiar si había o no cepa. Fue un hallazgo por parte del laboratorio central de la provincia, corroborado por el Dicto Malbrán, y a partir de allí nosotros no entendíamos en realidad por qué no podíamos bajar con todas las medidas que se habían hecho, tanto del municipio como del hospital, con el trabajo con el center, y evidentemente la respuesta la encontramos allí, ¿no? Con esta cepa mutada de Manaos, que es la que hoy estamos teniendo en Goya, ¿no? Y bueno, hubo una baja el fin de semana, por ahí los fines de semana también en algunas circunstancias ocurre que la gente se testea menos, que por ahí se guarda más en su casa o que no concurre a los centros de testeos, pero la situación sigue siendo una situación complicada. Igual estamos trabajando en este momento, yo estoy en el hospital porque estamos vacunando a personas con obesidad mórbida, porque seguimos vacunando con un buen ritmo de vacunación, pero evidentemente no alcanza el ritmo de vacunación que hay a nivel global del país con la movilidad que está teniendo la pandemia, ¿no? Raúl, estamos en 24 de mayo, 8:30. ¿Cuál es tu situación en el hospital? ¿En carácter de qué estás allí trabajando? No, yo estoy todavía cumpliendo mi función como director ejecutivo del hospital. Yo el día viernes. Muy bien, escuchábamos entonces al doctor Raúl Martínez comentando un poco sobre esta situación epidemiológica de nuestra ciudad, más que nada teniendo en cuenta que se confirma que hay un caso de la cepa Manaos, perdón, se me fue la palabra, de la cepa Manaos, lo cual nos tiene que preocupar, porque es eso, y además de preocuparnos nos tiene que ocupar. Así que se pide de vuelta solidaridad por parte de la sociedad, empatía si se quiere. Creo que a estas alturas todos sabemos muy bien cómo cuidarnos, todos sabemos muy bien cómo prevenir los contagios. La cepa Manaos la venimos hablando ya hace mucho tiempo, cuando comenzó en Brasil, y todo el desastre que hizo realmente en esa localidad. Ahora la tenemos en la provincia, no es la única localidad de la provincia que tiene un caso de esta cepa. Ya vamos a ampliar la información también durante el programa, pero son todas pequeñas cuestiones que van generando el contexto en el cual estamos el día de hoy. Esperando mejorar, siempre esperamos mejorar, y de vuelta vamos a hacer la aclaración que hacemos siempre. Uno no busca comunicar estas cosas para preocupar, en este caso a ustedes como audiencia, sino para que estemos informados y sepamos qué es lo que tenemos que hacer y de qué nos estamos cuidando. Básicamente es eso. Ya no estamos hablando del COVID-19 que conocíamos, sino que además tenemos esta nueva cepa, que la única diferencia, explicaba el doctor Emilio Martínez, que es director de la Atención Primaria de la Salud, tenemos la nota en nuestro portal, que la gran diferencia es que es mucho más contagiosa que el COVID-19. Pero eso marca la diferencia, más que nada teniendo en cuenta cómo se está desarrollando y cómo está viviendo su día a día el goyano.
aún así teniendo las restricciones y medidas con las que estamos manejándonos hace prácticamente una semana. Vamos a continuar, sin dar muchas vueltas, con el parte provincial sobre la situación epidemiológica de Corrientes. Hoy, 26 de mayo, 570 casos positivos nuevos, sobre un total de 4.231 hisopados. Vamos a leer el resumen. Capital vuelve a encabezar nuestros partes. Pasaron varios meses para ser justos, si se quiere, en los cuales nuestra capital, que en cierto momento llegó a estar muy complicada, estaba con prácticamente casos muy bajos. Lo teníamos casi al final del parte muchas veces, y el interior de la provincia era el cual encabezaba estos partes con la mayor cantidad de casos. Hace unas semanas volvieron a subir los casos en Capital y evidentemente la situación se fue un poco de las manos. Hoy Capital 306 casos positivos nuevos, Curuzú Cuatiá 74, Goya 45, Mercedes 35, Monte Caseros 21, San Roque 10, al igual que Riachuelo, Bella Vista y Santa Rosa 9 casos nuevos, Ituzaingó 7, Colonia Libertad 6, Juan Pujol, San Cosme y Paso Los Libres 4 positivos nuevos. Después tenemos Itatí, La Cruz y San Luis del Palmar con 3. En Chavarría, Mburucuyá, Lavalle, Santa Lucía y Esquina 2 positivos nuevos en la última jornada. Y Loreto, 9 de julio, Empedrado, San Cosme, San Miguel, Pedro Fernández y Alvear, un caso positivo nuevo de COVID-19. En total, entonces, la provincia cierra su parte con 4.156 casos activos hasta el momento. La cantidad de fallecidos hasta la fecha es de un total de 771 correntinos, y después, en la parte inferior de este parte provincial, tenemos el informe diario del Hospital de Campaña, en nuestra capital también. 322 pacientes internados con COVID-19, 258 en clínica general, 64 en unidad de terapia intensiva. Se dieron 24 altas epidemiológicas en las últimas 24 horas y 19,66% de los respiradores se encuentran ocupados hasta la fecha. De vuelta, creo que es la primera vez desde que comenzamos a compartir los partes del hospital que hay tantos correntinos internados, 322, y tanta ocupación de los respiradores, 19,66. Se hizo una ampliación del hospital de campaña, lo informábamos hace días, una gran inversión de la provincia, sumando camas y sumando un área de enfermería a lo que es el hospital de campaña, lo cual sin dudas en este momento debe ayudar y mucho. Pero la cuestión es que no tenemos que dejar de lado esta situación, porque conocemos que el hospital de campaña es la pata más importante del sistema de salud de nuestra provincia. Tanto el interior como capital, cualquier persona que necesite internación por COVID-19 es derivado directamente ahí, y es internado ahí y es atendido ahí, y ya deja de formar parte del sistema de salud, en este caso el hospital regional, por ejemplo. Entonces, por eso hacemos siempre tanto hincapié en esto, y nos preocupa cuando vemos que los números van subiendo. Además, también creo que no es un dato menor ver cuál es la situación a nivel nación, ver a Santa Fe, por ejemplo, que no estamos muy lejos en cuanto a distancia, ver los sistemas de salud saturados, gente que tiene que esperar acostado en el piso para ser atendido. Realmente situaciones muy críticas por las cuales está pasando nuestro país, y nosotros no podemos hacer la vista gorda. A pesar que nuestra provincia se pueda decir que estamos bastante preparados a comparación de otros lugares, tenemos más insumos, más personal, el hospital está bien equipado, no tenemos que hacer la vista gorda con toda la situación en general que está viviendo la Argentina, y que nosotros como correntinos no estamos exceptuados de que nos pueda llegar a pasar. Esperemos que no, pero por eso creo que últimamente se está pidiendo tanto y se lo nota al personal preocupado con esta situación, y más que nada con la respuesta que está teniendo la sociedad. Si no nos cuidamos ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. Vamos al informe epidemiológico del Hospital Regional Goya del día de ayer. Recordemos que se publican horas de la tarde-noche. 25 de mayo, 42 casos positivos nuevos,
10 nexos en investigación, el resto son nexos de positivos anteriores, 4 pacientes derivados del hospital de campaña, 7 altas epidemiológicas. Goya cierra su jornada con 414 casos positivos activos. Superamos esta brecha que comentábamos de los 400 casos, que sin duda son situaciones que nos tienen que preocupar, porque estamos esperando esto, que baje la meseta, la tan famosa meseta, y vemos que los casos siguen subiendo. Tenemos el parte del 24 de mayo también, que no lo pudimos no lo pudimos compartir porque el día de ayer no tuvimos programa, pero lo podemos compartir ahora. 383 activos teníamos el día 24 de mayo, 55 casos positivos nuevos tuvimos en esa jornada y 3 pacientes derivados del hospital de campaña. 25 de mayo, el día de ayer, 42 positivos nuevos, 4 pacientes derivados del hospital de campaña. Goya, 414 casos activos, es lo que confirma el último informe epidemiológico del Hospital Regional Goya. En síntesis, me quedo con esa frase que dije casi al final: si no nos cuidamos ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. Son pequeños detalles, yo no sé qué necesita en este momento la sociedad realmente como para tener en cuenta dónde estamos parados y un poco tomar conciencia sobre las cosas que hay que hacer y las cosas que hay que dejar de hacerlas por un tiempo. No es que nos vamos a pasar un año entero más sin hacer ciertas actividades, es un periodo en el cual se determina, y no por sorteo, sino porque son los ciclos del virus. Lo mismo había explicado la doctora Bobadilla en una de las primeras conferencias que hubo en el hospital, cuando fue ese famoso pico que culpaban a los chicos del sexto año en el UPD, etcétera, prácticamente cuando comenzó el ciclo lectivo. Y preguntábamos nosotros claramente, como ignorantes del tema, por qué se tomaban, por ejemplo, 10 días o 15 días en las cuales se tomaban medidas de retroceso de fase. Y era muy simple la cuestión, porque son los periodos que tiene el virus, se trabaja en eso, en base a esto. Recordemos, las cuarentenas, cuando a uno lo aíslan, son de 10 a 15 días. Entonces, todo tiene que ver con una cuestión, un argumento de base, que prácticamente hoy en día todo está relacionado a esto, a la enfermedad y a sus ciclos. Así que lo único que nos queda es cumplir las medidas y ser un poco más responsables, más que nada en estos tiempos que estamos bastante complicados. Vamos a continuar escuchándolo a Conrado Stoll hablando un poco sobre estas medidas, estas restricciones, sobre el decreto a nivel nación. Para un país sin vacunas, la única alternativa es el cierre. Vamos a ver qué nos dice. Cuando no tenían testeo en marzo del 2020 parecía ser la solución, y de hecho con 7 semanas de encierro solucionaron el problema. Pero obviamente el contexto es totalmente diferente ahora y para la Argentina. Lamentablemente las herramientas para contener la pandemia, que son testear y vacunar, no las tenemos en la proporción suficiente o en la velocidad suficiente que se necesita. Y eso hace que el único recurso que queda, aunque mal que nos pese y con todo lo que ha hecho la sociedad hasta este momento, es ese aislamiento que, como recién decía en la introducción, 9 días sin duda no va a ser suficiente. Termino con el comentario de Israel, que cerró un mes en enero, tenían una diseminación viral parecida a la nuestra. Cierre total durante un mes, pero al mismo tiempo, además de que ya testeaban en escala, comienzan esa vacunación masiva que equivaldría a que nosotros diéramos 1.200.000 dosis por día. Y con eso, en febrero, ya empiezan a notar caída de todos los datos de hospitalizaciones, de muertes, de infecciones. Pero de vuelta, entonces, en resumen, para un país que no testea o que testea muy poco y que no tiene vacunas, tendríamos que tener 6 millones más para fin de enero. Ahora estará por verse eso. Lamentablemente, Joaquín, la única herramienta que queda es, sí, una bastante primitiva, que es la del cierre. Doctor, a ver, una cosa que le quiero preguntar es, nosotros venimos de un año de cuarentena muy estricta, se había aflojado un poco los últimos meses, volvemos ahora a la cuarentena. Quiero decir, ¿qué efectos en la salud de las personas, en la salud mental, en la salud física, puede tener tanto encierro durante tanto tiempo?
Se ha hablado muchísimo porque hay estadísticas ya de la cantidad de gente con ansiedad, angustia severa, trastornos de pánico, depresión, insomnio. Pero creo que ahora se agrega el hecho de que la gente se entera cómo cambia el mundo y que ahora hay dos mundos. Un mundo en el que no solamente estaba la celebración de que había una vacuna, sino que se ve la efectividad de esa vacuna. Cito un ejemplo donde estoy ahora, en Estados Unidos. En este momento 25.000 infectados por día, el menor número en un año, la menor cantidad de hospitalizaciones en un año, la menor positividad de testeo, es decir, de todos los testeos que se hacen en el día, ¿cuántos dan positivo? El menor valor desde que hacen PCR en el país, y 500 muertes por día, menos que en nuestro país. Eso es por la vacunación. El 50% de la población, 160 millones de norteamericanos, tienen por lo menos una dosis. Ahora, ¿qué se ve acá también? También se ve la contracara. En los lugares, en los sectores que se vacuna menos o en la población no vacunada, siguen viendo el índice de infecciones y de internaciones y de muerte que veían en enero, cuando no se había empezado la vacunación. Lo que quiero decir, Joaquín, es que cuando la gente ve el efecto tan significativo, positivo de vacunar, cómo uno corta la pandemia, probablemente la carga mental, el estrés de saber que uno está en una posición mala en el mundo, los países emergentes en general, nosotros en particular con todos los contratiempos que tuvimos con las vacunas, eso puede afectar más a nuestra población en particular, estoy diciéndolo ahora, Joaquín. El saber cómo podríamos estar teniendo las vacunas y habiéndolas dado a la velocidad que se deberían haber dado. Ahora, doctora, además de esto digamos, usted señaló la vacuna, la falta de testeo, ¿hubo algún otro error de parte del gobierno para que llegáramos a esta situación? Bueno, no tener vacuna, Joaquín, es realmente las dos cosas. Un cierre que yo lo celebré el 19 de marzo a la medianoche del 2020, pareció acertado, pero evidentemente no tuvo la duración y no se cumplió de la forma en que podría haber cortado la pandemia, como el ejemplo que yo daba de Nueva Zelanda. Entonces eso no funcionó y quedamos en ese aislamiento de meses y meses que hizo caer el PBI junto con Perú, ¿no? 10 puntos, somos los que más cayó en América Latina. Uruguay y Chile 5 puntos. Y el testeo que nunca escaló. Si vemos los 11 primeros, estamos 11 ahora en contagios en el mundo, pero nosotros hemos hecho 280.000 test por millón de habitantes. Si uno mira quién más hizo ese rango, bueno, Brasil y la India, los dos con la mayor mortalidad y con la mayor devastación de ese grupo de 11. Todos los demás, 1 millón a 3 millones de testeos por cada millón de personas. Y la vacuna, Joaquín, bueno, hemos quedado con Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik, y lamentablemente hay diferencias de efectividad. Hemos visto que en Chile, que vacunó como nadie, uno de los más vacunadores del mundo, unas 80, 90 personas vacunadas o dosis dadas cada 100 habitantes, y sin embargo tuvieron un brote recién. ¿Por qué? Porque usan Sinovac, y se sabe que esa vacuna china, igual que la Sinopharm, tienen algo menos de eficacia y a veces resisten al anticuerpo que se forma. El virus resiste el anticuerpo, por lo tanto no controlaron también la pandemia a pesar de ser grandes vacunadores. Entonces tenemos el defecto de pocas vacunas, no quizás las de mayor calidad, y la duda de si llegarán estos 6 millones de dosis que tendrían que llegar y darse en 20 días, Joaquín. Es fundamental la velocidad de vacunación. Doctor, ya que habló de las vacunas chinas, ¿qué opinión tiene o qué experiencia hay en los medios científicos de la Sputnik V y de AstraZeneca, que tuvo varios problemas, ¿no? Es justo decir que la mejor vacuna es la vacuna que se aplica, porque todas disminuyen el riesgo significativamente, no es 100%, pero disminuyen significativamente el riesgo de una enfermedad grave y de muerte. Pero sabemos que las publicaciones más transparentes fueron las de Moderna y Pfizer, Johnson & Johnson, las más transparentes de todas en sus números. AstraZeneca tuvo mala suerte realmente, tuvieron problemas en el estudio original, con equivocaciones que separaron la dosis en vez de 3 semanas, 3 meses, lo cual fue positivo,
esa gente tuvo más defensa, por eso ahora se sabe que podemos separar, que se pueden separar 3 a 4 meses las dosis, lo cual le vino bien a un país como el nuestro con poca cantidad de vacunas, porque se adquiere la misma cantidad de defensa que con la separación que se había planeado. Y Sputnik, ya sabemos que la publicación de Lancet de febrero mostró que tenía un 90% de eficacia. Sin embargo, hace 10 días científicos internacionales la cuestionaron, los rusos contestaron, cuestionaron la metodología, se habló, se los acusó incluso de fraude. Aparentemente la evidencia de los efectos de la vacunación con Sputnik en la Argentina parece ser buena. Y Sinopharm, la otra vacuna que usamos, que es la china, esa se probó en Emiratos Árabes. Y lo que han visto es que están teniendo que dar una tercera dosis de refuerzo. Insisto, Joaquín, así como se ve y se publica que para Pfizer y Moderna, Johnson & Johnson, los resultados son más contundentes en lo que se está viendo de eficacia de contener la pandemia, Sputnik y Sinopharm quizás menos. AstraZeneca, a pesar de este problema de las trombosis, sería efectiva en cuanto a prevenir enfermedad grave y muerte, tanto quizás en el ranking con Pfizer y Moderna. Y lo de las trombosis, no temer porque es un riesgo ínfimo, muy bajo realmente. Doctor, usted hablaba recién de las secuelas de depresión, ansiedad. ¿Eso es permanente o se puede revertir con el tiempo? Hay un porcentaje de la población que pasa por este tipo de trauma que puede ser, es menos del 10%, alrededor del 5%, que pueden quedar con una forma de trastorno de ansiedad permanente. Sobre todo, y esto es lo problemático, Joaquín, es en el sistema de salud, el personal de salud, enfermería y médicos. La razón, ver morir mucha más gente que lo usual, ver morir gente joven, ver morir gente sola, no acompañada. Eso es lo que se llama el desorden de estrés postraumático, que puede ser una forma crónica. Y este es un punto fundamental, el más fundamental, Joaquín, que tocamos, porque hablamos de lo que está viviendo el sistema de salud y de tensionado hace 3, 4, 5 semanas, realmente ahora se está saturando y este es el propósito de todo lo que uno quiere hacer. Joaquín, si no se vacuna rápidamente, si no conseguimos esas vacunas, con las muertes, recordemos que la semana pasada llegamos a 700 muertes en 24 horas, a reportarse por lo menos 700, más allá de cómo se carguen, pero estamos teniendo 400, 500, 700, estamos hablando de 10.000 muertes por mes, Joaquín. Entonces, y si el sistema de salud se satura con esta cantidad de contagiados, recuerden que el 19 llegamos a 40.000 en un día, el viernes pasado 35.000, esa cantidad de infectados genera gente que va a terapia intensiva, se satura el sistema de salud y ya hemos visto las escenas en Lombardía, en Nueva York y en la India recientemente. Eso aumentaría la cantidad de muertes que ya son 10.000. Tenemos 75.000 muertes en este momento, 10.000 por mes con los números actuales. Llega el invierno, por eso la importancia de vacunar rápidamente, Joaquín, por la cantidad de muertes debidas a una saturación potencial del sistema de salud que está en ese límite en este momento. Doctor, déjeme hacerle una última pregunta. Usted sabe que hay un equipo de científicos que asesora al gobierno. ¿Ese equipo debió hacer algo más? Quizás debió hacer algo menos, me refiero a la cantidad de gente. Ya sabemos que cuando hay muchos grupos muy grandes se diluyen las responsabilidades. Miremos el ejemplo de Uruguay, lo podemos mirar en lo que quieran. No tuvieron primera ola porque desarrollaron su PCR y testearon en escala. Hoy en día vacunan 50.000 personas por día, que es como si nosotros vacunáramos 600.000 personas por día. En su momento, de forma temprana, igual que el presidente Piñera en Chile, compraron vacunas y compraron Pfizer, que las reservaron para el personal de salud. Entonces, esas son las variables que nos han fallado y que en estos expertos, en el caso de Uruguay, también es un ejemplo, son 3. Un científico básico, Joaquín, un gastroenterólogo y un ingeniero que coordinan la actividad de otros 50 grupos, de otros 50 expertos o especialistas en distintas áreas. En nuestro caso, una sola especialidad, la mayoría infectólogos, algún epidemiólogo y demasiada gente, bueno, quizás
viendo los resultados de lo que estaba pasando, se podría haber pensado agregar especialistas en otras áreas para intentar controlar esto, Joaquín. Pero de nuevo, no hay muchas más herramientas que las que hemos hablado. Era testear y conseguir esas vacunas para administrarlas rápidamente. Le agradezco mucho, doctor, que tenga usted muy buenas noches. Muy bien, está bueno verlo también desde todos los puntos de vista. Como decíamos antes de entrar a la nota, no somos la única provincia, en nuestro caso no somos el único municipio del país que se encuentra en esta situación y sin dudas no debemos ser la única localidad que la gente no responde de la manera que tendría que responder. Diciendo estas cosas y con los aportes que hicimos antes, no nos estamos refiriendo a la totalidad de la población porque sabemos que no es así, pero siempre hay uno que otro caso que se descarrila un poco, por así decirlo, y causa mayores problemas. Y no es por ser exagerado, uno ve las noticias, ve las notas, en nuestro caso podemos escuchar a las autoridades que lo escuchábamos al doctor Raúl Martínez, director del Hospital Regional Goya, que decía que se tomaron medidas cuando se vio que los números aumentaban allá por comienzos de abril, y los números no bajaban y habían actividades que no estaban habilitadas y aún así la situación no mejoraba. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que casi la totalidad de los casos positivos, porque no es 100% culpa de esto, pero sí la mayoría de las fiestas clandestinas, de reuniones sociales, asados familiares grandes, que hay que aclararlo, ni siquiera está habilitada la reunión familiar, la reunión social, solamente con aquellas personas que viven en la casa, claramente, pero nos podemos juntar, por ejemplo, toda la familia a festejar un cumpleaños. Bueno, está habilitado. Entonces son todas cuestiones que, de vuelta, van sumando y van generando el contexto en el que estamos, porque me va a decir, sí, pero yo me junto con mi familia se cuida, no va a pasar nada, no puedo estar 2 semanas sin verlos, es el cumpleaños de mi hija, y sí, está todo espectacular, pero como usted, hay 20 familias más que también piensan lo mismo, y así se van generando los conflictos. Lamentablemente, hay que dejar un poco de lado todo el cariño que tenemos hacia ciertas personas y tener un poco más de responsabilidad frente a lo que está pasando. Seguramente no pase nada en esa reunión. Seguramente no pase nada en una fiesta, por ejemplo, de ese arme. Pero con una vez que suceda, con 100 personas metidas adentro de un quincho, que uno de esos sea positivo, ya se desata toda una situación que es muy difícil de controlar, porque es casi imposible tener el seguimiento de los contactos estrechos con tantos casos, superamos los 400, de vuelta. Entonces son cuestiones que ya las vivimos, capaz no tuvimos la responsabilidad necesaria en ese momento, pero no significa que hoy no la tengamos. Además, esta nueva cepa no es tampoco para estar lavándose las manos, lo cual estaría muy bueno, pero con otro significado, y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, porque no es esa la cuestión. Y vemos cómo está el hospital de campaña. Está muy demandado últimamente. Entonces, son de vuelta todas pequeñas cuestiones que generan el contexto en el cual estamos hoy en día. Vamos a nuestro portal. Unos segunditos, vamos a leer una nota acerca de una localidad de nuestra provincia para que veamos que no somos los únicos. Preocupa la circulación de la cepa de Manaos en una ciudad de Corrientes. Analizan indicadores críticos en los que se advierte que la incidencia de la nueva variable. En la ciudad hay 400 casos activos. Y no estamos hablando de Goya, estamos hablando de Paso de los Libres. Hay muchos contagios y preocupa a las autoridades sanitarias que no desciendan. El viernes analizarán el desarrollo de la semana epidemiológica y decidirán qué medidas es necesario tomar. Están en fase 3. Ayer se detectaron 49 casos nuevos y el número de activos es de 400. Es una nota del día de hoy. Estamos día tras día. Es una meseta alta de contagios nuevos, un pico. Detalló al litoral, Jorge Ferreira Dam, que es director del Hospital San José de la localidad. Comentó que la posibilidad de positividad de los contagios en relación a los testeos realizados es del 38 o 45%.
Hace 2 semanas atrás era el 40% y se mantenía también. Aseguró que en varios casos no es posible detectar una cadena de contagios. Con los 2 pacientes activos que cursan el COVID-19 con la variante de Manaos, los indicadores de que la circulación comunitaria de la cepa son críticos. Señaló en cuanto a los casos actuales, estableció una diferencia y dijo que la ola anterior los casos eran aislados. En esta segunda ola hay más casos en familias de contactos estrechos. Ferreira Adam también detalló que disminuyó el rango etario de traslados al hospital de campaña y pasaron de tener adultos mayores a personas entre los 45 y 60 años. En los últimos 10 días se realizaron entre 20 y 23 traslados a Corrientes y eso para Libres es mucho. Pasamos de estar tranquilos a tener una cantidad de contagios preocupante, concluyó el profesional. La semana pasada realizaron testeos en varios puntos de la ciudad, pero esta será solamente en el Hospital San José, refiriéndose a esta semana. La nota originalmente es del portal del Litoral. Tenemos palabras de Jorge Freire Adam, director del Hospital San José de la localidad. Cerraron sus partes con más de 400 casos, 2 casos activos confirmados de la nueva variante de este COVID-19, la cepa de Manaos, que sin dudas preocupa y mucho a la localidad. En estos días esperemos tener comunicación, como siempre decimos, con colegas del interior para ver cómo está respondiendo la sociedad. Que sin dudas hoy en día sabemos que es uno de los factores más importantes porque el hospital, el gobierno provincial, el gobierno municipal pueden tomar medidas, pueden poner restricciones, es más, pueden hacer un toque de queda de 24 horas si quieren, para tratar de bajar al 100% la movilidad de las calles y tratar de evitar los contagios. Pueden cerrar todos los comercios, todos los supermercados, pueden cerrar todo si quieren. Pero lo importante es que la gente cumpla con estas cuestiones. Y sí, la policía hace su recorrido, hace los controles y demás, pero cuando uno quiere hacer una cosa, lo hace y lamentablemente es esa la situación. Y en Goya pasa y mucho. Ya es momento de dejar de decir cuestiones que no son. No estamos hablando de un mal funcionamiento, un mal trabajo de la policía, ni de inspección general, ni estamos hablando de las autoridades municipales. Estamos hablando de la gente, de las personas que no se cuidan, que a pesar de todas las medidas y todo lo que está pasando, siguen saliendo, siguen generando esta movilidad, siguen generando aglomeración, no tienen ni un gramo de responsabilidad frente a lo que está pasando, y si seguimos teniendo casos así, lamentablemente la situación no va a mejorar. Así que hay que hacerle caso a eso que hablábamos el año pasado, de que si me cuido yo, cuida el otro, y si se cuida el otro, me cuida a mí. No hay otra receta. Vamos a continuar para seguir hablando un poco de lo que estamos enfrentando con esta enfermedad. ¿De dónde saldrán los fondos para el super gasto COVID? Vamos a ver de qué se trata. Los anuncios de Alberto Fernández en relación a estos famosos 480.000 millones de pesos que pretenden ampliar en el presupuesto para gastos COVID. Bastante particular este anuncio en virtud de que cuando todos sabíamos, y en mi caso particular, sin ser infectólogo ni especialista en cuestiones de salud, sabíamos que se venía una segunda ola. Ahí lo tenemos en pantalla, el anuncio de Alberto Fernández. El ministro de Economía y todo el Ejecutivo en la presentación del presupuesto 2021 apenas tenían evaluados algunos miles de millones para la compra de vacunas y no para ayudas sociales, porque no creían que al menos en los papeles, no creían que esta segunda ola iba a llegar. Ahí tenemos el anuncio de Alberto Fernández, 480.000 millones de pesos que van a salir. Vos, Alfredo, y como todo el mundo sabe, Argentina es un país que está absolutamente quebrado, y mientras que otros países los gastos que tienen por la pandemia los consiguen a través del financiamiento, sacando financiamiento del mercado de capitales, en la Argentina eso es bastante dificultoso porque básicamente nadie le presta dinero al gobierno. Así que el gobierno tiene o está pensando en 3 maneras de financiar esto. Primero, mayores ingresos por las retenciones, en lo que se le llamó en los medios la soja peronista, ¿no? Esta soja que ha tocado los $600 y que sigue siendo una fuente muy importante de financiamiento, a costa, por supuesto, del exportador, a costa de robarle los dólares al que hizo un esfuerzo
sobrehumano para lograr tener un producto o un servicio para exportar y claramente pagando un dólar que no es el valor de mercado. Con el impuesto a la riqueza, estos famosos 223.000 millones de pesos que se han recaudado por el impuesto a la riqueza cubrirían en parte estos 480.000 millones de pesos y por supuesto la maquinita, ¿no? Esta maquinita que no ha parado de funcionar en el 2020, donde se emitieron 2 billones de pesos y que cuando a muchos nos cargaban diciendo que esa emisión no iba a impactar en la inflación, hoy, Alfredo, sabes muy bien que los números de la inflación son absolutamente astronómicos. Acá la pregunta que hay que hacerse es, estos 480.000 millones de pesos, ¿es para la ayuda hasta el 31 de mayo, como dijo el presidente, y para sus efectos colaterales? Ahora, ¿alguien cree que esta cuarentena va a durar solo 9 días, o en tal caso 9 días más 2 días de bonus track de ese fin de semana? ¿O esto va a ser una cuarentena eterna donde estos 480.000 millones de pesos se irán transformando en 1 billón, en 2 billones, y cada vez habrá más presión sobre la inflación por esta sobreemisión? Vos usaste una frase que la anoté recién que me pareció muy gráfica, que es no le tiren la cola al león, ¿no? Y el león que tiene hoy uno de los leones, porque por desgracia el gobierno en materia económica tiene muchos leones de frente a los cuales a todos les está tirando la cola y los está irritando, pero uno de ellos es la inflación, ¿no? Esta inflación que no tiene freno, esta inflación que no saben cómo controlarla y esta inflación que se está transformando solo en buscar un enemigo. Si no es el exportador de carne, será el almacenero de la esquina, si no será el zapatero, si no seremos vos y yo, Alfredo. En esta lógica de echarle la culpa a los demás por la culpa que, como pasa con la inflación, siempre es solo culpa del gobierno. Así que la verdad que el juego está abierto, veremos si estas ayudas sociales se terminan con esto, que para recordar es más tarjeta alimentar, más becas para el plan Progresar, más AUH, más programa Potenciar Trabajo y por supuesto la compensación por la baja de las contribuciones patronales. Veremos qué sigue, porque la verdad es que hasta acá cada una de las previsiones que ha hecho el gobierno, ninguna tuvo una realidad que la vale. Siempre le han errado en las previsiones. Entiendo que esta vez no será la excepción. Muchísimas gracias, Manuel. Déjeme que le cuente dónde estoy parado yo desde el punto de vista del pensamiento y editorial, por supuesto. Mire, podrán darle 1000 vueltas y poner... Muy bien, continuamos escuchando la editorial de Leucot, que también nos habla con respecto a la situación del país, el fracaso del gobierno que no vacuna. Leucot le da su palabra. 1000 vueltas y poner cientos de excusas, pero la única verdad es que este es un gobierno que no vacuna. El fracaso de los Fernández es en casi todos los planos, en la tragedia sanitaria, en la catástrofe económica, como veníamos escuchando, en el tema de la inseguridad, pero si hay algo por lo que van a pasar a la historia más oscura de este país, es por su pésimo manejo en la obtención y en la aplicación de vacunas. No son errores, son horrores que nos llevan a una situación conmovedora nunca antes vivida en nuestro país. Porque casi rumbo a los 75.000 muertos, eso deja una huella marcada en la piel de la sociedad y un agujero negro en el alma. Recién le decía, ¿quién no tiene un conocido, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que haya fallecido en esta pandemia? Que el gobierno no supo manejar. Todo el manejo ineficiente y sospechoso de la lucha contra el virus, puede calificarse como el vacunagate o el escándalo de las vacunas. El gobierno no habla de este tema y cada vez que habla arroja más oscuridad y menos información precisa. Mire, Alberto Fernández, en una entrevista para un canal de televisión norteamericano, nada menos, responsabilizó a Pfizer por no cumplir y porque tiene la impresión, dijo Alberto Fernández, de que los Estados Unidos en un momento decidió preservar las vacunas para su población. Bueno, apelo a lo que dijo en forma textual, en las preguntas y en las respuestas de Alberto. ¿Qué pasó con Pfizer?, le preguntaron. ¿Sabe cuál fue la primera vacuna que se aprobó en la Argentina?, dijo Fernández. La Pfizer. Entonces explíquenme por qué si aprobé la vacuna, después no la compré. La verdad,
A mí me parece que Pfizer, hay duda el presidente, porque Pfizer con nosotros no llegó a firmar, pero con los que firmó no pudo cumplir. A Uruguay y Chile sí, pero son 2 millones de vacunas, le dicen los periodistas, y no cumplió el contrato, no cumplió con los contratos que decían. Mire, yo la impresión que tengo, dijo Alberto Fernández, es que en algún momento Estados Unidos, repito, resolvió preservar para su propia población todas las vacunas. Y Pfizer dijo, no firmo más contratos porque si tengo que dejar de vacuna a las vacunas, las dejo en los Estados Unidos y no voy a poder cumplir. Y eso fue lo que pasó, incumplió. La verdad que dan ganas de decirle al presidente, no aclare que oscurece, ¿no? Cuando la justicia intervenga a fondo y cite a declarar a todas las partes, nos acercaremos rápidamente a la verdad, que podría llegar a convertirse en un crimen de lesa irresponsabilidad, porque insisto, hay 75.000 muertos en este país y porque todos los indicadores nos colocan entre los peores del mundo. La poca cantidad de vacunados, los muertos por millón de habitantes, el ritmo lento de inmunización, la politización de las aplicaciones a militantes y en locales partidarios, la lentitud exasperante de los testeos, los escándalos de los hisopados de Ezeiza, el tráfico de vacunas, los traficantes de vacunas Zanini, Berbisky, Los Dualde y compañía, el insólito viaje de vacunas al Calafate, que como dijo la diputada Graciela Ocaña, no figuran en ningún registro, la vergüenza ajena de las filminas que nos hicieron enojar con Suecia, con Chile, con Paraguay, con España, entre otros países, y la decena de barrabasadas que dijeron y las promesas que no cumplieron. Mire, el prestigioso infector o compañero aquí del canal, el doctor Roberto de Vaga, aseguró: las restricciones son producto de la ineficaz política sanitaria en materia de credibilidad comunicacional, en estrategia de testeos y en acceso a la vacuna, clarísimo. Y el actual presidente, que es de VAG, el presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, fue categórico. Si llegan los 4 millones de vacunas de AstraZeneca, sería la primera promesa que se cumple. Santiago Cafiero en una nota tuvo la soberbia de minimizar el valor de los testeos hasta que con una tibia autocrítica, reconoció que se había subestimado el cuello de botella en la producción y reparto de las dosis. Quizás haya sido un error que debemos asumir, así lo dijo, como no hay cantidades industriales de vacunas como las que realmente necesitamos en forma urgente, el gobierno de científicos está diseñando esta cuarentena intermitente. Piensan que con el invierno se viene la noche y el peor momento para todos, cerrar todo durante 9 días y abrir durante 12 días y repetir eso hasta que lleguen las vacunas es lo único que tienen para cerrarle el paso al horroroso camino hacia los 100.000 muertos por el que vamos. Como si esto fuera poco, fracaso, Eugenio Zaffaroni, uno de los personajes que más daño le hizo a la justicia argentina, instalando la doctrina de favorecer a los delincuentes y castigar a las víctimas, planteó una idea delirante. Quiere impulsar un juicio político a 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Los acusa de homicidios, de lesiones, de propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas y violación de los deberes de funcionario público y de prevaricato. Bueno, por haber aceptado el reclamo de autonomía de la ciudad. La verdad que es realmente preocupante porque esos mismos conceptos se le pueden volver en contra al propio gobierno, este delirio retorcido de Zaffaroni, que en su fanatismo en su momento llegó a calificar al periodismo independiente de terrorismo de Estado, de terrorismo mediático y también de terrorismo de Estado. Pero que, insisto con este tema, Cristina, ¿se acuerda usted en aquel acto que hizo el 24 de marzo recordando las víctimas de la dictadura militar? Hizo alarde de que ella había conseguido las vacunas de Rusia y de China, e incluso casi sin que se le cayera la cara de vergüenza y produciendo vergüenza ajena, habló de que Néstor Kirchner se divertía muchísimo en Disney. ¿No se acuerda de este papelón? Los reproches que se nos hacía, que estábamos cerrados al mundo, que no teníamos ninguna conexión. Mi madre, más allá de la excelente gestión que han tenido funcionarias como la licenciada Nicolini, actual funcionaria en la gestión de las vacunas rusas, creo que a nadie se le escapa
tanto a los que nos quieren como a los que no nos quieren tanto o a los que no nos quieren nada, que fue precisamente la articulación de una Argentina con una visión multilateralista en materia exterior, que pudimos contar con las vacunas que nos suministró y nos vendió la Federación Rusa y la que nos está vendiendo la República Popular de China. Y, ojo, yo no tengo ningún, porque van a decir seguramente, Cristina, consejo ideológico, ideologizada, no. Esto no es ideología. Miren, Néstor y yo de vacaciones a Beijing y a Moscú no nos fuimos nunca. ¿Saben dónde íbamos de vacaciones, Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo? A Nueva York. Muy bien, señor, se ve que leyó el libro. Muy bien, muy bien. A Nueva York y a Orlando. Sí, a Disney World, a Néstor le encantaba. ¿Saben qué? Le encantaba, disfrutaba como un chico en Disney World. Si no tenemos problema con los Estados Unidos, no tenemos anteojeras ideológicas. Muchachos, muchachas, déjense de joder con esto de que los comunistas y todo. ¿De dónde? ¿De dónde? Lo que pasa es que nunca confundimos nuestros gustos y preferencias personales con los intereses nacionales como hacen otros. Da un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Ya venimos. Muy bien, 11:03 de esta mañana de miércoles. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. El Hospital de Campaña cumple un año al servicio de nuestra salud. Es el más grande y moderno del país y atiende gratuitamente. Cuenta con áreas como clínica médica, internación, terapia, quirófano, neonatología, gabinete psicológico y apoyo kinesiológico, así como servicios de laboratorio, rayos, tomografía y farmacia. En 365 días, aquí atendimos 4.283 pacientes, de los cuales 3.619 se recuperaron completamente. Además, solo aquí realizamos más de 16.000 hisopados. El Hospital de Campaña cuenta con más de 1.000 trabajadores altamente capacitados en la atención de pacientes con COVID-19 y vio nacer 43 niñas y niños. Pero eso no es todo. También realizamos investigaciones de tratamientos con ivermectina, plasma convaleciente, suero equino y PCR isotérmico. Por otra parte, en el call center, que funciona las 24 horas, respondimos más de 250.000 llamadas de asesoramiento y seguimiento. El hospital tiene 1.000 camas, 300 respiradores hechos en corrientes y un tanque de oxígeno de 30.000 litros. En esta tercera etapa, estamos incrementando la disponibilidad de camas en los sectores de internación y terapia, así como construyendo un área de atención post-COVID para quienes hayan superado la enfermedad. Hospital
Local de campaña. Orgullo de los correntinos. Si tenés síntomas. Si tuviste contacto estrecho. Para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación. Para solicitar el ingreso a la provincia. Comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultas, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 11 y 11 de esta mañana de miércoles 26 de mayo. Continuamos en los temas que interesan. Estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 de Goya Visión.
Vamos a continuar escuchándolo a Sergio Berni, que hace mucho no escuchábamos declaraciones de él. El sistema de salud está atravesando un estrés postraumático. Vamos a ver de qué se trata. La primera pregunta, cuarentena y controles. ¿Cómo a usted le gustaba? ¿Va bien con eso? Por sobre todas las cosas, cuarentena. ¿Va bien? Sí, la cuarentena, bueno, es el único método científico que tenemos hoy para poder afrontar esta cantidad de contagios que genera, cuando hablamos de contagios todo el mundo cree que el problema es solamente capacidad de camas o no. Obviamente que la capacidad de camas es una materia importantísima y además el sistema sanitario avisó. Esto lo avisó hace 3-4 semanas cuando se colapsó el sistema de salud privada de la Ciudad de Buenos Aires y pasó desapercibido para algunos, otros no lo quisieron ver, otros intentaron poner la mugre bajo la alfombra, pero el sistema de salud colapsó, no se evidenció porque se utilizaron las reservas que tenía la provincia de Buenos Aires de camas. ¿Pero qué significa colapsar? Que no colapsó, que no tenía más lugar. De hecho, mi hermana tenía una, por ejemplo, le doy casos concretos, mi hermana tenía la obra social una de las más caras, uno de los mejores planes, y se tuvo que atender y terminó en terapia intensiva de un hospital público, al cual le estoy eternamente agradecido. Pero más allá, no solamente cuando hablamos de generar cuarentena para liberar camas, estamos ante una situación muy complicada, y una situación complicada porque además de las camas, el sistema de salud está pasando por lo que se llama, siempre se habló del combate contra el coronavirus como si fuera una confrontación bélica, ¿no? El enemigo, estamos en guerra con el coronavirus. En términos bélicos eso se llama fatiga de combate, un término que comenzó antes de se le decía shell shock, que comenzó después de haber estudiado fenómenos de batallas donde los contendientes con mayor posibilidad de ganar la batalla perdían a pesar de su gran número de combatientes. ¿Por qué? Porque sus soldados estaban ante una fatiga de combate. Esa fatiga de combate genera lo que hoy se llama estrés postraumático. Ayer hablaba con un colega de terapia intensiva y me dice, te juro que a la noche no puedo dormir en silencio, tengo que prender la televisión o la radio porque cuando me acuesto escucho el ruido de los respiradores permanentemente. Bueno, esa es la fatiga de combate. Eso se llama fatiga de combate. Hoy el sistema de salud está atravesando un estrés postraumático. No es grato, no solamente, recién lo escuchaba el doctor, no solamente estar, te calcule que del 100% de pacientes que entran a terapia intensiva, de cada 10, 8 se mueren. Y no solamente se mueren en situaciones donde los médicos estamos acostumbrados, hay un trance, una transición donde la gente sabe que va a terapia, no sabe si va a salir, se despide los familiares, todo eso genera una... Bueno, no se pueden despedir ahora. Se despiden, sí, vía telefónica. Vía telefónica, sí, pero personalmente no. Es un tema muy traumático para el sistema de salud, tener que explicarle a un paciente que va a ir a intubación, que tiene que llamar a los familiares para despedirse. El sistema de salud está pasando por un estrés terrible, por el cual necesita inevitablemente un descanso, porque por más camas que tengamos y los recursos humanos que son limitados, no los cuidamos, estamos ante un problema. Y también estamos ante un problema tan o más grave que la cantidad de camas, que tiene que ver con la capacidad de mutación del virus. Eso se llama la descarga mutacional y tiene que ver, por sobre todas las cosas, en los lugares donde el plan de vacunación no tiene la contundencia que tuvo Israel, por ejemplo. No nos vamos a poner a discutir, todo el mundo sabemos que no tenemos vacunas, sabemos que no están... Ese fue un error del gobierno, sin duda. No sé si es un error del gobierno, los contratos se firmaron, algunos cumplieron, otros no cumplieron. Lo concreto Ninguno cumplió. ¿Cómo? Ninguno cumplió. La gran mayoría no cumplió, ninguno cumplió, y no solamente aquí, en el mundo. Esto no quiere decir que a mal de muchos consuelo de tontos. Lo concreto es, tenemos las vacunas, hoy estamos ante una posibilidad cierta de tener un número importante de vacunas en los próximos días, y eso va a acelerar el plan de vacunación. ¿Cuál es el problema de no acelerar el plan de vacunación? Que el virus, ante la resistencia que le opone los antígenos neutralizantes de aquellas personas que están vacunadas,
van generando mutaciones para poder seguir infectando. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. Cuando no hay la variante de Manaus, la de Mira, la India, la británica. fíjese, por ejemplo, estaba leyendo la semana pasada un estudio muy interesante que se hizo entre el Instituto Malbrán y el Mount Sinai de Nueva York, dirigido por la doctora Peramonte, que entre paréntesis, quiero hacer un paréntesis porque es la directora científica del Instituto Malbrán, una de las genetistas más reconocidas en la Argentina, le han pedido la renuncia, así que espero que las autoridades de salud del Gobierno Nacional revean esa medida. Cierro el paréntesis y sigo con esto. ¿De quién depende el instituto? Del Ministerio de Salud de la Nación. Cierro este paréntesis y ahí demuestra claramente, han hecho un estudio donde se han clonado las diferentes variantes de virus, desde el virus salvaje, la variante de Gran Bretaña, Manaus, sudafricana, la DG614D, y a partir de ese estudio se ve cómo el plasma de pacientes que han sido vacunados tienen cierta efectividad ante el virus originario y cómo va perdiendo efectividad en las diferentes mutaciones. Bueno, ese es uno de los problemas que también tenemos ante una posibilidad de no vacunar de forma masiva, entonces el aislamiento sigue siendo fundamental para conseguir mayores camas, para bajar el nivel de transmisibilidad, para darle un descanso al sistema de salud y para evitar diferentes mutaciones. Hay un problema, porque yo veía hoy una declaración suya que dice que usted cree que debe haber una semana más de esta, una semana más de encierro, de cuarentena. Ahora, hay un problema, que la sociedad está cansada. Venimos de 1 año y 4 meses donde la gran parte estuvo muy encerrada, la última parte estuvo más o menos encerrada y ahora volvió a estar muy encerrada. ¿Qué se hace con esa sociedad? Mire, primero explicarle, segundo, no hay otra alternativa. No es que no tenemos las vacunas porque están escondidas, las vacunas no están, es una realidad, con la realidad no nos podemos pelear. Y lo concreto, a diferencia del año pasado, es que tenemos una luz al final del túnel. Ya la vacuna es un hecho, ha dado resultados, todo el sistema, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, todo el sistema de salud se ha vacunado y ha sido altamente significante cómo ha caído la mortalidad y por sobre todas las cosas los contagios. Entonces, durante el año pasado siempre escuchaba a diferentes personajes decir es el último esfuerzo, cada vez que se prolongaba un poco la cuarentena siempre decían el último esfuerzo, el último esfuerzo. Yo decía, esto no es ningún último esfuerzo, el último esfuerzo lo vamos a hacer recién cuando aparezca la vacuna y teniendo la capacidad de generar los aislamientos necesarios y suficientes para impedir las mutaciones virales. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Creo que estamos ante un gran último esfuerzo. Ahora, pero yo digo, no para hacer un balance del pasado, que no importa, sino para tomar lecciones del pasado y encarar el futuro. ¿Qué se hizo mal para que estemos tan escasos de vacuna? Bueno, eso evidentemente ha sido un incumplimiento. Estaba leyendo, la Unión Europea empieza a reclamar judicialmente los contratos. Sí, mire, cuando usted firma un contrato internacional está basado en el principio del pacta sunt servanda. Los contratos son para cumplirlos. La Argentina ha cumplido, cuando uno firma un contrato surgen derechos y obligaciones. La Argentina ha pagado y surge la obligación de la contraparte de entregar la vacuna que es un bien escaso que se ha utilizado en los países productores fundamentalmente, porque quienes han consumido la gran mayoría de las vacunas son los países productores. Y eso tiene que ver con la soberanía tecnológica, con la soberanía científica. Lamentablemente, la Argentina, a pesar de que tiene su laboratorio, a pesar de que un laboratorio pudo empezar a fabricar la vacuna que fue enviada a México, Estados Unidos, por una cuestión, como decíamos recién, de soberanía, dijo, de Estados Unidos no sale ningún frasquito para envasar ninguna vacuna si primero no están vacunando los americanos. Bueno, por eso tenemos los retrasos que tenemos, por eso es importantísimo lo que decíamos recién del Malbrán, tener nuestra propia capacidad científica y tecnológica para poder ir autoabasteciéndonos de vacuna, y en ese camino estamos. Ahora, ¿usted no cree que se ha vuelto el tema de la vacuna clasista? Y le digo a usted que es peronista, se dice que es peronista usted. ¿Por qué? Porque el que tiene plata paga pasajes, paga precios astronómicos para llegar a Miami. Hoy está en $4.000, $4.500 un pasaje
el más barato a Miami, bajas, va a Miami, se vacuna con las mejores vacunas. No sé si con las mejores vacunas. Con Pfizer y Moderna. No sé si son las mejores. Bueno, dicen que tienen más prestigio. Bueno, una cosa es prestigio, la que tiene más lobby, diría yo, bueno, ¿no? Bueno, y acá resulta, sí, pero acá las de acá no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Sputnik no está, ni una de las chinas no está. Hay una sola de las chinas que está. Y AstraZeneca sí, Bueno, eso después si quiere discutimos eso. Sputnik está habilitada en países donde en su conjunto son más de 3.200 millones de habitantes. Pero volviendo a su pregunta, no quiero escapar esa pregunta, a mí no me parece mal. Nosotros vivimos en un sistema capitalista y esas son las bondades del sistema capitalista. El que tiene plata, bien a vida, se puede pagar un pasaje, irse a Estados Unidos y se vacuna, bienvenido sea. Pero me parece muy bien que en ese sistema de capitalismo también hay un Estado que tiene que regular las inequidades. Por eso me parece muy bien que aquel que tenga plata vaya a Estados Unidos a vacunarse, y me parece muy bien que el Estado en la Argentina regule la capacidad de vacunar para todos de manera igualitaria. Pero yo me refería a que los que se van a Estados Unidos tienen vacunas aprobadas por todo el mundo, y los que están acá, los que se quedan acá, vacunas que no están aprobadas. No estará aprobada por Estados Unidos. Usted sabe que acá... No está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Mire, la única... Usted me decía que soy peronista, y Perón nos enseñó que la única verdad es la realidad. La realidad demuestra que todos los estudios que se han hecho en la Argentina con Sputnik han sido extremadamente exitosos. No solamente desde lo teórico y del laboratorio, cuando uno mide la cantidad... Yo recuerdo el primer el primer ciudadano que se vacunó en la provincia de Buenos Aires fue el gobernador, y a partir de allí se empezó a hacer una trazabilidad de los anticuerpos, y era asombroso la capacidad de producir anticuerpos que tenía con la primera dosis, sino que todo el sistema de salud, como decíamos recién, de la provincia de Buenos Aires se vacunó con Sputnik, y fue determinante la manera que bajaron las infecciones y, por sobre todas las cosas, los contagios y las muertes. Fue determinante. Entonces me parece, como decía mi abuela, para muestra hace falta un botón. Creo que la Sputnik en la Argentina ha dado resultados excelentes, no ha tenido ningún tipo de contraindicación. Por sobre todas las cosas es una vacuna sencilla, y en medicina siempre aprendemos que lo que es sencillo promete éxito, a diferencia de las vacunas que usted nombró recién, que tienen que ver con una metodología que por primera vez se está utilizando en la producción de vacunas, que es la transferencia del ARN mensajero, con todo lo que eso implica, no quiere decir ni mal ni bien, sino con todo lo que eso implica, mientras que la vacuna Sputnik tiene una base de funcionamiento que ya ha sido probado en los últimos 20 años y que ha sido totalmente exitosa. Más allá de los diferentes lobbies y lobistas que hay, y por cuestiones geoestratégicas, usted sabe, y no me lo puede negar, que hay una suerte de tensión geopolítica. No me hable de lobby, lo que le estoy hablando es de vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que las que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. De la Organización Mundial de la Salud estoy hablando. Mire, le vuelvo a repetir, la vacuna Sputnik fue aprobada en la Argentina, funciona perfectamente. Pero no por la Organización Mundial de la Salud. Creo que hay situaciones que escapan al nivel científico y que tienen que ver con cuestionamientos geopolíticos, y aunque a usted no le guste y no quiera, hay importantes intereses económicos en el medio. Déjeme hacer una última pregunta. Hoy hubo muchos controles, sobre todo en la Panamericana. ¿Esto va a seguir en los próximos días? Nosotros, ante una situación como esta, subordinamos nuestro accionar a los requerimientos del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ha requerido que hiciéramos lo que estamos haciendo, y en ese sentido entendemos que la subordinación en la actividad policial es fundamental, y vamos a seguir haciendo lo que requiera el Gobierno Nacional. ¿Se lleva bien con Frederick? No es una cuestión, el Gobierno no es un club de amigos. Tenemos mucha diferencia metodológica, pero eso no quiere decir no es ni bueno ni malo. Le agradezco mucho. Por favor. Una pequeña pausa y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Muy bien, antes de cerrar el programa del día de hoy, vamos a bichear, como siempre decimos, las redes sociales, tanto de nuestro gobernador Gustavo Valdés como el gobierno de la provincia. De los últimos días, tenemos del día de ayer, para ser más exactos,
que el gobierno de Corrientes publica en su cuenta oficial de Twitter que a través del decreto número 1144/21 se suspenden las clases presenciales en toda la provincia durante los días miércoles 26 de mayo, jueves 27 y viernes 28, es decir, a partir de hoy hasta el viernes. La medida alcanza a todos los niveles educativos con el fin de reducir la movilidad frente a la segunda ola de esta pandemia. Nosotros ya estábamos con estas medidas desde la semana pasada porque formamos parte de este mediano grupo, si se quiere, pues no somos ni pocos ni muchos en la provincia, pero sí unas cuantas localidades que formamos parte de esta fase 2 o bien una fase 3 donde las clases presenciales ya estaban suspendidas teniendo en cuenta este aumento de casos, así que para nosotros no es noticia nueva. Y después tenemos también con respecto a las vacunas, el día de ayer llegaron 4.900 dosis de la vacuna AstraZeneca del segundo componente, para continuar con la campaña voluntaria y gratuita contra el COVID-19 en Corrientes. Seguramente de este total llegarán un par a nuestra localidad, así que se va a terminar, si se quiere, este proceso de inmunización a través de vacunas con el segundo componente de la AstraZeneca. Nuevas y pequeñas novedades, si se quiere, en torno a nuestra provincia, pero que sin dudas tienen mucho que ver con el avance, en este caso la campaña de vacunación, que día a día vemos cómo sigue creciendo y la gente puede seguir recibiéndola. Y con respecto a las clases presenciales, que de vuelta para nosotros no era noticia nueva, pero tiene mucho que ver con esta preocupación que existe por parte del gobierno de la provincia, con la cantidad de localidades con casos muy altos, con un total muy alto de casos positivos de COVID, y esta nueva cepa que anda dando vueltas por la provincia. Vamos a cerrar el programa del día de hoy viendo el acto que se llevó a cabo ayer, el acto por el 211 aniversario de la Revolución de Mayo en nuestra ciudad. Buenos días. Nos encontramos reunidos para celebrar el 25 de mayo de 1810, al conmemorarse 211 años donde se realizó y se hizo realidad el anhelo de libertad de un grupo de mujeres y hombres. En este 2021 recordamos de un modo muy especial por la situación de pandemia que atravesamos. Debemos renovar nuestro compromiso de defensa de nuestra nación, así como fortalecernos y comprometernos en esta lucha contra el COVID. Preside en este acto el señor Intendente Municipal, licenciado Francisco Ignacio Cela, el señor Viceintendente Municipal, contador Daniel Jacinto Ábalos, el obispo de la diócesis de Goya, Monseñor Adolfo Canesín, el jefe del Batallón de Ingenieros de Monte 12, Teniente Coronel Nicolás Gerardo Pietrovelli, el señor jefe de la Prefectura Naval Argentina Goya, Prefecto Martín López, la señora jefa de la Delegación de la Policía Federal Argentina, Comisario Valeria Castillo, el segundo jefe de la Unidad Regional Segunda, Comisario Mayor Hugo Valenzuela, el señor jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Activos de la ciudad de Goya, comandante Carlos Marcelino González, la supervisora escolar, señora Betina López, concejales Valeria Calvi, Mónica Cortinovis, Darío Zapata, Mario Quirós, señores funcionarios municipales, instituciones culturales, establecimientos educativos, señoras y señores. El himno nacional constituye uno de los símbolos que con su enlace poético y musical exhorta a la libertad. A continuación, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino, ejecutado por la banda Puerto Argentino del Batallón de Ingenieros de Montes 12, a cargo de su director, el suboficial mayor, segundo maestro de banda, Ariel Callejas.
Seguidamente, en este tiempo que nos toca transcurrir por la pandemia que afecta a toda la humanidad, se realizará un minuto de silencio por todas aquellas personas que fallecieron a consecuencia del coronavirus.
debéis estrecharos con los fuertes vínculos de la paz y la caridad para disfrutar bajo el nuevo gobierno, exclamó el clero en la Catedral de Buenos Aires, donde se realizó una celebración de gracias, el llamado Te Deum. A continuación, escucharemos la invocación religiosa a cargo de nuestro obispo diocesano, Monseñor Adolfo Canesín. Como en aquel entonces, también hoy queremos hacer esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor es luz para nuestra mente, es fuego para nuestro corazón. Por eso les comparto breves versículos del Evangelio de San Mateo. Quien escucha mis palabras y las lleva a la práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, chocaron contra esa casa, pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero el que escucha mis palabras y no las lleva a la práctica, se parece a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, chocaron contra la casa y se derrumbó, y su destrucción fue total. Palabra del Señor. Es tiempo de hacer historia. Seguramente se dijeron aquellos hombres y mujeres de más de 200 años atrás, cuando buscaron consensos, cuando supieron posponer intereses personales, sectoriales, hasta ideológicos, porque es legítimo que cada persona tenga su idea, su interés y responda a tal o cual sector. Sin embargo, se dijeron, es tiempo de hacer historia, y la hicieron, y marcaron huella, una huella que llega hasta nuestros días, y que cada año, en estas fechas, mirando hacia atrás, hacemos memoria agradecida de nuestra historia, y nos suscita enorme admiración. A los que hoy somos adultos, nos evoca nuestra época de niñez, cuando nuestro corazón de niños, adolescentes, latían fuerte cada vez que llegaban las fechas patrias como esta. No sé si las nuevas generaciones, al no tener como tuvimos nosotros los adultos esta experiencia, sus corazones van a latir como los nuestros. Ahora bien, no es suficiente una actitud de admiración frente a aquellos hombres y mujeres que se dijeron, es tiempo de hacer historia, y buscaron consensos y se encontraron en pos del bien común, en pos de la verdad, en pos de la justicia, y se animaron, como decía el Evangelio que hemos proclamado, a intentar construir sobre una roca, y una roca firme. De hecho, así lo hicieron. Llevamos 211 años de aquella gesta patria. Vaya que pusieron buena roca, vaya que construyeron bien. Ahora bien, es tiempo de hacer historia, tenemos que poder repetirnos nosotros, hoy, aquí, ahora.
Ahora nos toca a nosotros. Contemplamos con admiración, pero no es suficiente la admiración y la memoria histórica. La auténtica memoria tiene que situarnos en el aquí, en el ahora, en el hoy, porque hoy es tiempo de hacer historia, pero nosotros tenemos que ser hoy los protagonistas de este tiempo de hacer historia, y estimulados por aquellos que la hicieron antes que nosotros, rescatar de ellos valores, aptitudes y aquellas cosas que le llevaron a construir sobre roca esta patria nuestra, la Argentina. Quizás entre tantas virtudes quiero destacar dos. Fueron capaces de tener la virtud de la magnanimidad, la grandeza de alma para posponer intereses personales, sectoriales y buscar el mayor de los bienes, que es el bien común, el bien de todos, integrando a todos, en particular a los pequeños, débiles y frágiles. Es tiempo de hacer historia viviendo también hoy la magnanimidad. ¿Cuánto tenemos que superar hoy los argentinos aquellas estrecheces mentales y de corazón para tener la virtud de la magnanimidad, la grandeza de alma, posponer intereses para pensar en el bien de todos, en el bien común, para asumir como estilo la verdad, la honestidad, la justicia, la solidaridad, el bien común, el bien de todos. Otra virtud que podemos rescatar de aquellos a quienes hoy hacemos memoria y los admiramos es la longanimidad. Magnanimidad y longanimidad. La longanimidad es la virtud que lleva a hacer empresas pensando a largo plazo, no solo en la inmediatez, no solo para salir del paso, no solo por una coyuntura, no solo para quedar bien en este momento y tener cierto rating y marketing, no. Magnanimidad y longanimidad quizás sean, entre tantas otras, dos virtudes que ayudaron a hacer historia a quienes nos precedieron y nos pueden ayudar hoy a nosotros a hacer historia. ¿Cuánto necesitamos? Bien, quisiera terminar rezando con ustedes esta oración, la oración por la patria, que intenta asumir todos los deseos que los argentinos podemos tener en este momento. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. El Señor esté con ustedes. Quisiera en este momento, desde este rincón de la patria, pensar en toda la geografía tan amplia de la Argentina, del extremo norte al sur, del este al oeste, y abarcar toda la geografía y todos los que poblamos esta bendita tierra, que al hacer memoria de esta gesta patria de 211 años atrás, hoy esta bendición y estas palabras nos graben a fuego. Es tiempo de hacer historia, y que también nosotros hoy pongamos todo de nuestra parte para dejar huellas, hacer historia, para que las generaciones futuras hagan memoria de la historia remota, pero también de las huellas que supimos dejar nosotros.
Para que así sea, nos bendiga nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos todos, es tiempo de hacer historia. Porque una nación se construye con valores y con el esfuerzo de todos, igual que la educación. Escucharemos las palabras a cargo de la profesora Laura Rojas, docente del Instituto Santa Teresa de Jesús. Autoridades presentes, docentes, estudiantes, público en general, buenos días. Hoy, 25 de mayo del 2021, nos encontramos aquí reunidos para conmemorar los 211 años de la formación de nuestro primer gobierno patrio. En medio de este contexto atípico de pandemia que nos atraviesa mundialmente por la presencia del virus SARS-CoV-19, evoquemos juntos la memoria gloriosa de nuestros antepasados. Con alegría, hagamos eco de los principios de unidad, fe y compromiso que nos legaran. Por unos instantes, remontemos la imaginación hacia aquellos días. El denominado siglo revolucionario estuvo regado de matices. Entre glorias y violencia, escritores y eruditos contemplaron en sus escritos y discursos ideales y proezas. Los artistas elevaron con pinceladas y canciones hasta las más minúsculas ideas. ¿Qué era eso que los inspiraba? ¿De qué ideas se hablaban? ¿Qué sueño rebelde o paradigma expresaba aquello? Los vientos recios de Europa cargaban consigo grandes deseos. El vapor del desarrollo y su inagotable ambición de llegar lejos y la fuerza indomable de grandes movimientos, que hermanaba a pueblos enteros, tenían como estandarte la libertad y el derecho. Las aguas agitadas del Plata trajeron consigo noticias de España. La tiranía se hacía nuevamente presente, bajo sombras extranjeras. El destino de los pueblos se sometía a una encrucijada, sin tronos ni coronas, sin juntas ni representantes. ¿Qué sería ahora del destino de los colonos de la América Española? ¿De quién dependía el futuro de estas tierras lejanas? Estos y muchos otros interrogantes cobraron fuerza en aquellos criollos, protagonistas de lo que luego sería la Revolución de Mayo. En una sala del Cabildo porteño, un puñado de hombres, criollos y peninsulares, políticos y periodistas, religiosos y comerciantes, realistas y revolucionarios, entre intensos debates, hicieron presentes sus ideas. Entre morenistas y saavedristas, ¿cuál sería la opción más viable? Juzgaría luego la historia los destinos de sus mentores. Finalmente, aquel peculiar auditorio dio a conocer su dictamen. Pasadas 3 horas del mediodía, el anuncio oficial llegaría por parte de un vocero, quien revelara a los presentes en la célebre Plaza de Mayo que allí un nuevo gobierno se había declarado. Atreverse a iniciar un nuevo camino no siempre resulta fácil. Hacer frente a lo desconocido, luchando por algo que no se tiene, mucho menos. Y es por esto que resulta propicio recordar el hecho de algunos valientes, que abrazando el principio de libertad, visionaron una nación y lucharon por la soberanía del suelo patrio. Hoy esta proeza forma parte de las páginas de la historia de nuestra nación y nos invita a reflexionar. Como argentinos, hombres y mujeres libres, honremos vivazmente este legado. La contemporaneidad trajo consigo sus propios desafíos, el presente sus propios tiranos. El invasor hoy no tiene rostro y nos ha obligado a cubrirnos el propio. No comprende de leyes, ni de principios, ni de derechos o libertades. No negocia tiempo ni escatima edades. Ha viajado desde lejos y al igual que en el 1800 parece habernos tomado por sorpresa. Nos ha quitado lo nuestro. Hoy seamos conscientes, reflexionemos frente a lo vivido. Es hora de contemplar esas voces de nuestros próceres. Conozcamos nuestro pasado para evitar el error o bien de él levantarnos. Construir y sostener juntos una nación hermana, libre, con fe y más justa, sea el deseo de todos los aquí convocados.
Por esto, y sin más, celebremos juntos. Y una vez más, elevemos el grito sagrado. ¡Viva la patria! Muchas gracias. Ser argentinos es reconocernos herederos de aquellas personas que lucharon por sus ideales, que sortearon todas las dificultades para tomar el futuro en sus manos tan solo con una pluma y papel. A continuación, palabras de la concejal profesora Mónica Cortinovich. Al rescoldo del sol de mayo, muy buenos días a todos. En la mañana del 25 de mayo de 1810, un grupo de criollos reunidos en el Cabildo Abierto en la entonces pequeña ciudad de Buenos Aires forjaba el nacimiento de la nación argentina. Hoy sería muy bueno que por un instante nos detuviéramos a pensar verdaderamente lo que significa el 25 de mayo para comprender la magnitud de su importancia. En la Revolución de Mayo encontramos los orígenes de nuestra nación, cuando un grupo de patriotas se comprometió y pujó por conformar un país libre de este territorio, proceso de emancipación del poder colonial e instauración de una forma de gobierno republicana inspirada en la soberanía. Hace ya 211 años. ¿Qué nos queda de aquel tiempo? Un gran legado, una gran enseñanza, un gran ejemplo y una gran tarea. Ser argentinos es reconocernos herederos de aquellos hombres que lucharon por sus ideales, que sortearon todas las dificultades para tomar el futuro en sus manos y nos obliga a ser dignos de ello. Hoy, nuestro país se debate en otra crisis, en gran medida comparable con aquella que existió en los albores de nuestra nacionalidad. Hay muchas incertidumbres, nada parece claro. Nubarrones por delante parecen invitar al desaliento o a la huida. El gran pensador español que amaba bien a la Argentina, Ortega y Gasset, dijo una vez una frase, mezcla de reto y aliento. Argentinos, a las cosas, en una invitación a asumir nuestras propias responsabilidades. Es un llamado a hacer del mejor modo posible lo que tenemos entre manos. No importa que nuestras tareas sean en apariencia pequeñas, son las que nos tocan, las que nos corresponden, y a través de ellas nos preparamos mejor para las más grandes que puedan sobrevenirnos. Argentinos, a las cosas, déjense de cuestiones previas, personales, de suspicacias, de narcisismo. ¿No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres resuelvan de una vez bravamente abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales, su curiosidad, su perspicacia, su claridad mental, secuestradas por los complejos de lo personal? Esta es una frase que refiere a ser constantes y tenaces, al trabajo en equipo, instaurando una auténtica cultura del esfuerzo, de la cooperación de unos con otros. Todo esto cuesta, exige esfuerzo, cansa, pero aún así vale la pena. La sociedad argentina ha perdido el carácter. A muchos les parece fuera de lugar o extemporáneo hablar de las virtudes nacionales, de esas que alguna vez tuvimos y que hicieron que fuéramos una nación grande y fuerte. Hoy parece que nadie quiere oír hablar de cosas tan necesarias como son la capacidad para el sacrificio, para el trabajo constante, sostenido y responsable. Cosas que aquí y en cualquier lugar del mundo, en nuestra época y en siglos pasados también, fueron el secreto para lograr el éxito personal y social. Argentinos, el mundo cambia sin dudas, pero los principios y valores tienen vigencia eterna. Hoy, contemplando con la objetividad que nos da la distancia en el tiempo, con más de un dolor y con más de una frustración de nuestra patria,
La lucha de aquel puñado de criollos se agiganta contra el horizonte y cobra una actualidad palpable, tangible, que con su brazo fuerte y desde el fondo de la historia nos invita una vez más a abocarnos a la reconstrucción de la patria grande, la soñada por Belgrano, San Martín, Sarmiento, Moreno. Rescatemos el ejemplo valiente, los viejos temas del honor, del amor, de la verdad, de la compasión, de la capacidad para el sacrificio y de la búsqueda de ideales. Han transcurrido más de 2 siglos de aquel primer gobierno patrio y todavía escuchamos decir que somos una nación joven que intenta construirse a sí misma. Lejos estamos de haber alcanzado la madurez necesaria para ser el modelo de nación que anhelamos. Todos somos responsables y protagonistas del presente y futuro del país. La historia no la hacen solamente los próceres, sino también las personas comunes, como cada uno de nosotros. No será con palabras grandilocuentes ni con falsas promesas de epopeyas grandiosas como podremos construir nuestra patria. Será con trabajo, con estudio y con sacrificio cotidiano. Muchas gracias. Que este 25 de mayo nos encuentre dispuestos a continuar y fundamentalmente a colaborar en la construcción de nuestro país, que todos hacemos a diario, porque celebrar el 25 de mayo es festejar la lucha por la libertad. ¡Viva la patria! De esta manera, damos por culminado este acto. A todos por su... Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su país. Nunca más al Estado Nacional del país.
Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de 1 año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.